el capítulo 19 del libro de Números. Es un capítulo súper interesante porque precisamente se habla de un ritual. Ustedes se van a dar cuenta que tiene este ritual muchos aspectos semejantes al tema de la purificación de los leprosos. ¿Se acuerdan que en Levítico nosotros analizamos el tema de los leprosos, la purificación de los leprosos, cuál era el propósito? Vimos todas las implicaciones espirituales, por supuesto, además de las implicaciones naturales, físicas, que tuvo aquella contaminación, pero también lo sobrenatural. Y aquí entra lo interesante porque cuando nosotros vemos en la Torah que en los mandamientos estaban especificando rituales que tenían como propósito cumplir esta ordenanza, la ordenanza de la purificación, también vemos que no solamente era un aspecto natural solamente, sino que era un aspecto espiritual, el tema de la lepra. Y por esa razón, la escritura identifica la letra con el pecado, de forma general. Y en este caso, en el caso del capítulo 19, es, es un aspecto muy analógico, tiene analogías, unas implicaciones muy similares relacionadas con aquellos rituales. ¿Por qué? Porque se habla nada más y nada menos que de la ordenanza de la vaca alazana, la vaca roja. Este mandamiento muy raro, que muchas veces no se alcanza a entender. eh, Incluso en ocasiones como que se ve muy rápido, se analiza muy simple, muy rápido, precisamente porque ya tiene muchas similitudes con el tema de la purificación de los leprosos. Sin embargo, hay algunos aspectos que pudieran diferir y que incluso en la forma en cómo el Señor describe a este mandamiento. Porque este mandamiento del ritual de la vaca roja, en el ánimo de ser entendido, algunos usan alegoría, y por supuesto que sí es importante entender este mandamiento a través de la alegoría, pero también a través de aspectos simbólicos, para explicar el propósito de este mandamiento. Y es cierto que es uno de los mandamientos también que el pueblo quizás no entendía su propósito, y en su caso solo sabían que debían cumplirlo como muchos otros, ¿no? Había muchos otros mandamientos, o hay muchos mandamientos, que cuando comienzas tú a estudiar la Torah, de repente no entiendes cuál es el propósito, pero en tu ánimo de ser fiel, de ser obediente, tú simplemente lo cumples, y ya con el tiempo, con tu constancia en el estudio, el Señor te va permitiendo entender cada vez más y mejor los propósitos divinos de cada uno de sus mandamientos como su voluntad divina. Una vaca alazana es un animal raro, ¿sí? De forma natural. Y esto significa que debía ser totalmente roja. El mandamiento que se va a dar aquí tenía que ser totalmente roja, sin ningún tipo de manchas de otro color. De hecho, según los historiadores refieren que en toda la historia de Israel, a partir de este mandamiento, a partir de que se dio el mandamiento, solo se sacrificaron 9 vacas rojas en todo el tiempo del sistema sacrificial. Imagínate lo raro de un animal así. Y hasta la destrucción del templo. Algunos difieren, algunos dicen que fueron solamente siete vacas rojas. Pero bueno, el asunto es que es un mandamiento muy raro, y, y habla del color rojo del animal. Dice verso 1 de Números 19, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito.
Pero fíjate bien cómo dice, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Características muy importantes. Primeramente, resulta muy interesante esta expresión que se lee en el verso 2. Esta es la ordenanza de la ley, que da a entender que en este pasaje Dios estableció que toda la ley se resume en el cumplimiento de este mandamiento. Así es de que si tú solamente te concretas a tratar de entender este mandamiento desconectado del aspecto profético, no vas a poder entender por qué esta expresión. ¿Por qué Dios da a entender que estableció que toda la ley se resume en el cumplimiento de este mandamiento? Y justo el mandamiento de la vaca alazán fue establecido para nada más y nada menos para purificación. Que aunque el mandamiento implicó un aspecto ritual, la obra de Yeshua implicó la purificación del pecado en un aspecto simbólico. Así es de que el mandamiento establecía como características que la vaca roja debía ser perfecta, como todos los animales que iban a ser sacrificados, ofrecidos al Señor, totalmente perfectos, sin ninguna falla. Pero en este caso la vaca roja también, además de ser alazán de roja, perfectamente, sin ninguna mancha. Y esta perfección del animal pues era una característica muy específica de los animales destinados para ser sacrificados, de acuerdo a los principios de la ley sacrificial. Y de manera que, como lo hemos ya analizado en nuestros estudios de la Torá, esta perfección que se buscaba en esta vaca roja, se identifica con nada más y nada menos con Yeshua, que fue sin pecado, sin falta, perfecto, justo, la razón por la cual Dios lo entregó en sacrificio para purificación y perdón de pecados del mundo. Todo el sistema sacrificial, recuerden, todo el sistema sacrificial apunta al sacrificio perfecto, todo. Y en un aspecto y en otra faceta del propósito divino que cumplió Yeshua. Así es de que, por otro lado, también se especifica que esta vaca roja destinada para el sacrificio nunca se debió haber puesto sobre ella un yugo. ¿Qué significa? En términos agrícolas, pues esto implicaba que nunca debió ser utilizada para el trabajo, ¿sí? El yugo implica sometimiento, de manera general. Un yugo implica sometimiento, estar bajo el mando y bajo la dirección de otro. Incluso implica servidumbre. Entonces tú te puedes dar a entender, aquí está claro el mandamiento, si te estás diciendo que la vaca debía ser, además de toda la perfección, que nunca se haya puesto yugo sobre el animal, significa que nunca haya sido puesta en servidumbre. Yeshua, hablando de este tema en el contexto del reposo que Él nos provee, exhortó a quienes creemos en Yeshua a llevar su yugo. Justo lo que Él dice, sométanse a mí, lleven mi yugo. Y dice en Mateo 11, verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí está hablando Yeshua del entendimiento, de la profecía, del conocimiento de los misterios que el Señor estaba entregando a los que estaban como niños, queriendo recibirle, queriendo realmente conocer a Dios, pero que para esto también, al mismo tiempo, este entendimiento sobrenatural, adquirido de forma sobrenatural, y
a fin de entender los misterios de Dios, estaba siendo oculto de aquellos que se decían sabios y entendidos. Dice verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está hablando Yeshua de la potestad que Él tiene para revelar al Padre, de la potestad que Él tiene para entregar el conocimiento en revelación sobrenatural a aquellos que quieren conocerle. Entonces aquí está la fórmula, está la clave de a quienes entonces les va a dar el conocimiento. Y él lo acaba de decir en el verso 25, dice a los niños se las revelaste por su voluntad. Y dice el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando del reposo, está hablando de un cansancio físico, pero también un cansancio espiritual también. El reposo espiritual que en un momento dado provee el Señor a través de la lealtad a su mandamiento. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí está hablando de una forma alegórica, por supuesto, porque ¿qué es un yugo? Pues es este animal, este palo que se colocaba sobre los animales para llevar el arado, para el trabajo. Es un sometimiento. Entonces dice, sométanse a mí. Dice, lleven mi yugo, sométanse a mí. ¿Y cómo vas a someterte a Yeshua? Aprendiendo de él. Tú no puedes decir que estás bajo el yugo del Mesías si tú estás dedicado a aprender de alguien más que no sea él o que difiera de su enseñanza. Así de fácil. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí están las características de las que tú vas a adquirir al estar aprendiendo de él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En consecuencia, cuando tú aprendes de él, la consecuencia para tu vida es que en realidad tienes reposo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál sería el yugo entonces en las palabras de Yeshua? ¿Cuál sería el yugo? El yugo es su ley. Por eso dice, mi yugo es ligero. Pero su ley. Caso contrario que resultó la ley de los hombres. Las ordenanzas de los hombres, que decía Yeshua, les reclamó a los judíos, porque dice, ustedes ni siquiera son capaces de moverlas con sus dedos. No les interesaba cumplir sus propias leyes, porque sabían que no era voluntad de Dios, pero sí obligaban al pueblo a hacerlo. Entonces dice, pero mi carga es ligera. ¿Por qué es ligera? Porque es la palabra escrita, la Torá. La ley de Moisés no es pesada, no es una carga pesada. Así es de que, por esa razón, su yugo es fácil. Así es de que, por cuanto que nunca había sido puesto un yugo sobre esta vaca alazana, su sacrificio cumplía el propósito de purificar de la inmundicia. Cuando Yeshua habló de tomar su yugo, literalmente fue una referencia a tomar la decisión de purificar nuestras vidas. Tu vida está siendo purificada a través del yugo del Maestro, del yugo de Yeshua. Es decir, estás trabajando. Permites que te coloque su yugo Yeshua y trabajas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser purificado en tu vida. Ese es el propósito. ¿Y cómo te vas a purificar? Adquiriendo su enseñanza, justo como lo mencionó en el pasaje que acabamos de leer de Mateo, capítulo 11. Entonces, y habla este capítulo, el capítulo 19, habla de la purificación de la inmundicia. ¿Por qué entonces tú te puedes identificar con esta purificación?
¿Cuál es el aspecto que a ti te puede identificar como inmundicia? Con la inmundicia. El pecado, el tipo de vida que tú tienes sin Dios, sin temor del Señor, sin conocimiento de Dios, un tipo de vida que estás en el que simple y sencillamente no vives bajo la ley, bajo el yugo del Señor. El yugo es la Torah. Entonces, y entonces, ¿por qué te purifica? Bueno, porque vas dejando ciertas cosas que te mantenían en la inmundicia. Es decir, es imposible que tú consideres en un momento dado que puedes llegar, puedes estar, puedes decir, afirmar que sí tienes el yugo de Yeshua, pero tu vida sigue siendo la misma. ¿Cómo podría ser? Que no ha cambiado nada tu vida. Sigues teniendo las mismas prácticas, sigues teniendo las mismas costumbres, sigues teniendo el mismo tipo de problemas, de actitud, de carácter. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el yugo que dices que tienes de Yeshua? No puede ser. Sigues sin yugo, sigues como como un caballo desbocado. Simplemente no tienes el yugo de Yeshua. El yugo de Yeshua te contiene, te retiene y te abstienes de continuar reaccionando, hablando, teniendo actitudes como que te identificaban cuando te encontrabas en la inmundicia, que es identificada como una vida sin Dios. Así de forma simple. Así es que una vez más, cuando Yeshua está hablando de tomar su yugo, literalmente es una referencia a tomar la decisión de que tú te purifiques en tu vida a través de la puesta en práctica de sus enseñanzas, de su doctrina, lo cual implica un cambio de vida con el propósito de tener descanso. Eso te va a dar reposo. De ese reposo habla el Señor. Y dice el verso 3, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Otro aspecto también interesante, porque dice, vemos que el mandamiento fue específico para que fuese el sacerdote Eleazar quien debía sacrificar a la vaca roja. El nombre de Eleazar significa Dios es ayudador. Y fíjate lo que dice el verso 4. Dice, y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos. Dice, ante sus ojos. Está hablando de un sacerdote en específico, del sacerdote Eleazar. Dice, le hará quemar ante sus ojos su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Recordemos que la sangre del animal era el elemento indispensable para la expiación. Aquí estamos hablando de un ritual de purificación. Uno de los elementos que, por supuesto, siempre identifican a Yeshua como el Cordero de Dios que trae expiación de pecados. Un detalle interesante es el hecho de que literalmente dice la Escritura que Eleazar debía mirar con sus ojos cuando la vaca se estuviese quemando. ¿Qué te dice esto? Si tú ya aprendiste a leer la Torá con una mente que tiene la posibilidad de contemplar al mismo tiempo que lees, contemplas el aspecto profético que tú ya conoces, porque ya conoces el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué te está diciendo aquí el texto? Cuando dice, acerca de este detalle que dice literalmente la Escritura, que Eleazar debía mirar con sus ojos cuando la vaca se estuviese quemando. Es decir, el momento de la consagración total a Dios. Como si se diera a entender
con esto que Dios es quien da consuelo en un momento dado y miraría el sacrificio, tal como sucedió con Yeshua en la cruz. El Padre, aunque sin tener comunión con Él, porque en ese momento, el Padre, en ese momento de la cruz, el Padre dejó de tener comunión con el Hijo por causa del pecado, porque el Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado, y sobre Yeshua fue depositado el pecado del mundo. A pesar de ser inocente, a pesar de esto, Dios miraba desde los cielos el holocausto. Y dice, y Eleazar tenía que estar mirando justo el momento en que se estuviera consumiendo el holocausto. Verso 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro. Fíjate, vamos a poner atención en estos elementos una vez más. Tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Tres elementos que son identificados. Este ritual, identificado como el ritual para purificación de inmundos, se encuentra muy relacionado con el ritual de la purificación de los leprosos. Y recordemos que cuando los leprosos se encontraban cerca de las personas, ¿qué tenían que decir? Inmundo, inmundo. Tenían que decir inmundo, inmundo. El ritual de los leprosos lo vimos en el libro de Levítico. Y aquí en este capítulo estamos viendo el ritual de la purificación de los inmundos. La pregunta es si tú piensas que hay una diferencia. Aquí el asunto es que están totalmente relacionados. La palabra hebrea para escarlata que se utiliza aquí en el verso 6 es la palabra shani, que se traduce literalmente como carmesí, como grana y como púrpura. ¿Qué es? Y grana es la misma palabra utilizada para identificar a la grana en el ritual de purificación de los leprosos. Levítico capítulo 14, a partir del verso 4, vamos a leer, fíjate bien lo que dice. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, y aquí, solamente aquí se habla de 2 avecillas vivas. También vimos todas las implicaciones, pero te vas a dar cuenta que tiene el mismo propósito de purificación y que identifica igualmente a Yeshua, por supuesto. Dice, tomará para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, el inmundo, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. En este pasaje estamos viendo que la analogía profética está representada por el hecho de que el sacerdote tomaba viva la avecilla, el cedro, la grana y el hisopo, y mojaba estos elementos con la sangre de la avecilla. ¿Qué representa el cedro? Simbólicamente hablando, ¿qué es lo que podría representar? El madero. El madero de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. ¿Qué es lo que representa la grana? La sangre. Su sangre. Su sangre, exactamente. La sangre de expiación. Que como vemos, la sangre es el elemento indispensable para la expiación, el ritual de expiación. Y el hisopo, Pues es la hierba, ¿no? De amargura, ¿puede ser?
¿Recuerdas el mandamiento de Éxodo capítulo 12? Sí, de pintar con la sangre, Untar con un hisopo, marcar los dinteles de las puertas. exactamente los postes y el dintel de la casa. Debía ser untados con la sangre del cordero, con la sangre de expiación, la sangre de salvación. Así es de que estos mandamientos, como vemos, están muy, muy identificados unos con otros. Y el propósito es el propósito es de expiación. Solamente que la diferencia la purificación de los leprosos, aquí se menciona a las avecillas. Y en este caso se habla de la vaca alazana. ¿Sí? Así es de que dice Romanos 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es, exactamente, por su sacrificio. Y en este caso vemos que la simbología tiene que ver con el cedro, ¿sí? Y que tiene que ver con la cruz y el madero, y en donde fue clavado el Señor. Y la palabra grana, como vemos, o la palabra escarlata, que es en términos de concepto, de significado, es lo mismo, porque significa carmesí, grana, escarlata, se utiliza como sinónimo. Y en el hebreo es la palabra shani y significa carmesí, color rojo intenso. Así es de que se relaciona con la sangre, pero también se relaciona con la vaca alazana. La vaca que tenía que ser roja. Un rojo intenso, precisamente el color de la sangre y la sangre del cordero que fue colocada con el hisopo en los postes y en los dinteles de las casas para salvación de los israelitas allá en Egipto. El hisopo, la palabra hebrea para hisopo es la palabra esop, que es justo un arbusto, una planta pequeña, herbácea, muy aromática, de tallo leñoso. Y una característica especial porque dice que tiene ramas erectas y de color pardo mate, de forma de punta de lanza. Las hojas. Y bueno, bajo esta descripción, la grana y el hisopo entonces son elementos que de acuerdo al mandamiento también cumplen en un momento dado o cubrirían la sangre de los postes de los israelitas allá. Y recordemos esto en Éxodo 12, verso 21, dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Está hablando de un tiempo en el que habría muerte. Y la inmundicia en ocasiones se relaciona con el aspecto de la muerte también. ¿Por qué? Porque se declaraban inmundos cuando tocaban muerto, por ejemplo, ¿sí? Así es de que son conceptos que están muy relacionados. Dice el verso 7, regresamos a Números 19, dice el verso 7, y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después estará en el campamento. Entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, dice, un hombre limpio, recogerá las cenizas de la vaca
y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Un hombre limpio recoge las cenizas y debe colocarlas fuera del campamento, pero ¿por qué fuera del campamento en un lugar limpio? Y las guardará la congregación de Israel. Fíjate bien, dice, y las guardará la congregación de los hijos de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Aquí se menciona al hombre limpio, se menciona el lugar limpio, pero fuera del campamento, y habla de las cenizas, y se menciona el agua de purificación. Aquí podemos ver el aspecto simbólico en que Yeshua fue colocado, fue colocado para su holocausto fuera del campamento, recuerdas, ¿no? A Yeshua no lo sacrificaron dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Y bueno, ¿quién se podría ser, simbólicamente hablando, quién consideras que podría ser este hombre limpio, que recoge las cenizas para ponerlas en lugar limpio? Exactamente. Yeshua, pero ¿en qué momento? Si no puede ser en el momento de... Exactamente, en el momento de la resurrección, Yeshua como el hombre limpio es quien recoge estas cenizas, pero las coloca una vez más fuera del campamento en lugar limpio. ¿Qué significa? Si estaba fuera de Jerusalén, ¿qué significa simbólicamente hablando? ¿Qué significa esto? En la celestial, ¿no? En el tabernáculo celestial presentó como un sacrificio. Puede ser que presenta como un sacrificio esas cenizas, el producto de su sacrificio, ¿sí? Pero dice, las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que debe guardar entonces la congregación de los hijos de Israel? Si está hablando de fuera del campamento, dice, deben de guardarlas los hijos de Israel, la congregación de los hijos de Israel. A partir de Yeshua, el Israel de Dios que se está conformando es quien guarda entonces estas cenizas, simbólicamente hablando. Estamos hablando de una alegoría que estamos tratando de conectar con la Biblia. Pero en este caso, ¿qué sería? ¿Qué tendría que ser que guarda el pueblo de Israel? Los que se están constituyendo como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que están guardando? ¿Qué es? Y fíjate lo que dice. Guarda la congregación de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para el agua de purificación. Es una expiación. Cuando celebramos Yom Kippur, lo que estamos celebrando es la expiación del Maestro, la expiación del Cordero, la expiación que recibimos, el perdón de nuestros pecados por Yeshua, a cargo de Yeshua, el sacrificio del Hijo de Dios. Lo que nosotros conmemoramos es esto, pero de acuerdo a lo que hemos analizado en la fiesta de Yom Kippur y de acuerdo al sacrificio que se prevé en Levítico capítulo 16, todo este ritual impresionante relacionado con los machos cabríos, etcétera, el que se da para Azazel, en fin, todo esto que ya hemos estudiado. Si en un momento dado estamos tratando de conectar el sacrificio de la vaca lazana también, que apunta al sacrificio de Yeshua para expiación, pero tratando de conectar los elementos simbólicos que nos describe el aspecto ritual, se está hablando de agua de purificación. Aquí podemos ver un aspecto simbólico en que Yeshua fue colocado para su holocausto fuera del campamento, fuera de Jerusalén, y en un momento dado Él es el hombre limpio en su resurrección que recoge las cenizas para ponerlas en lugar limpio fuera del campamento. Fuera del campamento, dice, tiene que ver con Yeshua resucitado
Y el agua de purificación es justo la profecía que te habla o que nos habla de esas aguas por las cuales somos limpiados. Las cenizas, el producto del sacrificio, lo que queda, lo que produjo el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Lo que produjo el holocausto total de la vaca alazana, tuvo que haberse guardado para aguas de purificación, en donde tenían que mezclarse. Esta mezcla tiene que ver con un cumplimiento profético en un momento dado, de acuerdo a la profecía de Ezequiel. Ezequiel habla de estas aguas con las cuales los hijos de Israel serían purificados, serían limpiados, serían de expiación. Dice Ezequiel capítulo 36 a partir del verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, no lo hago por vosotros, dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Cuando se refiere a la casa de Israel, una vez más, está refiriéndose el Señor a todo el pueblo de Israel. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces, si este ritual tiene que ver con un ritual de purificación de los inmundos, ¿sí? La vaca alazana, entonces la profecía se conecta con este sacrificio de las aguas que son para expiación. Justo en donde dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando dice pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿en qué momento, de qué está hablando? Recordemos que cuando Yeshua dijo, él hizo una promesa, que era necesario que él se fuera, ¿para qué? Para que enviara el Consolador. Está hablando de esto precisamente, que se iba a cumplir. Esto que se iba a cumplir. Entonces, estamos hablando de una vez hecho el sacrificio, consumado el holocausto en la cruz, se cumple el propósito de las cenizas de la vaca alazana, se cumple el propósito de expiación en la cruz, y en todos aquellos que están recibiendo esta nueva oportunidad, están recibiendo el Espíritu que el Señor está colocando, dice, dentro de vosotros, está colocando en nosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque son las aguas de purificación. ¿Y qué son las aguas de purificación? ¿Qué son las aguas que te va a permitir recibir el Espíritu de Dios? Que va a permitir que en ti se cumpla la profecía de Ezequiel. La Torah, la palabra de Dios, los mandamientos que están haciendo que tu vida se esté purificando a través de la enseñanza del Mesías. Justo lo que el Señor acaba de comentar. Vamos a dejar aquí el estudio y vamos a continuar para el siguiente. Y para continuar también se continúa hablando de otros aspectos que ya hemos analizado en otros
pasajes en otros estudios de manera análoga. Así es de que pues resulta muy interesante este capítulo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si ustedes gustan, pues vamos a hacer una oración para concluir. Bendito Rey, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan delicioso que nos has dado, Señor, porque sin duda alguna tú apareces, Yeshua, en toda la Torah, en toda la Escritura, y eres el mayor regalo que hemos recibido, Padre eterno, para poder ser limpios, ser purificados completamente, mi Dios, de nuestros pecados. Gracias porque en ese entonces, cuando existía el tabernáculo, nada más eran cubiertos los pecados, pero ahora son quitados a través de tu sangre bendita. Y tú nos dices que esos pecados que hemos cometido los arrojas al fondo del mar y nunca más los vuelves a recordar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, tu misericordia, tu fidelidad cada día que se renueva, porque cada día tenemos la oportunidad, mi Dios, de acercarnos a ti, de volvernos a ti, de obedecerte, Señor, que es lo que más pides de nosotros, Señor, la obediencia. No hay mayor sacrificio, no hay mejor sacrificio que la obediencia, Padre eterno, que podamos tenerte a ti, pero una obediencia por amor. Gracias te doy por la vida de Humberto, por la vida de mis hijos, de cada uno de los que están escuchando este estudio, Padre eterno. Gracias por la profundidad de este mandamiento, Señor, por la vaca lazana que representa tu cuerpo, Yeshua, que es consumido, así como dijiste en la cruz, consumado es, así fue consumido en cenizas por nosotros, Padre eterno, porque no quedó nada que pudiera estorbar ante una salvación tan grande. Gracias te damos, Padre, y permítenos tener bendición esta semana que inicia, mi Dios. Gracias por la cuenta del Homer, gracias porque pronto estaremos en tu fiesta, Señor. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.